Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un componente fundamental en la electrónica, las resistencias. En primer lugar, las resistencias son elementos que limitan el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Por lo tanto, comprender su funcionamiento es esencial para cualquier persona interesada en la electrónica y la electricidad. ¿Qué es una resistencia eléctrica? Ahora bien, una resistencia eléctrica es un dispositivo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios y se define como la resistencia entre dos puntos de un conductor cuando una diferencia potencial de 1 voltio produce una corriente de 1 amperio, donde la ley de Ohm se expresa como V es igual a I por R, donde V es voltaje medido en voltios y en la corriente medida en amperios y R es la resistencia medida en ohmios. Además, la resistencia puede ser fijas o variables. Por un lado, las fijas tienen un valor constante, mientras que por otro lado, las variables como los potenciómetros pueden ajustar la resistencia según sea necesario. Tipos de resistencias. A continuación, existen varios tipos de resistencias, cada una con sus características y aplicaciones. En primer lugar, tenemos la resistencia a carbón. Comunes en circuitos electrónicos, son muy económicos y tienen un valor fijo. En segundo lugar, tenemos la resistencia al ampli, utilizadas en aplicaciones que requieren alta precisión y estabilidad. En tercer lugar, tenemos los potenciómetros, que son resistencias variables que permiten ajustar el valor de la resistencia manualmente o digitalmente. Lo más común en los potenciómetros son los lineales, los logarítmicos, los rotativos, los deslizantes, los mecánicos, los digitales, entre otros. En cuarto lugar tenemos los termistores, que son resistencias que cambian su valor con la temperatura, útiles en aplicaciones de medición térmica y protección de circuitos. Existen dos tipos de termistores, los que tienen coeficiente de temperatura negativo, NTC, los cuales decrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura, y las que tienen un coeficiente de temperatura positivo, o PTC, los cuales incrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. En resumen, cada tipo de resistencias tiene su propia función y aplicación específica. Ahora las aplicaciones prácticas de las resistencias. Ahora hablaremos de las aplicaciones prácticas. Las resistencias son esenciales en muchos dispositivos electrónicos, como por ejemplo, se puede utilizar para controlar el flujo de corriente, como en el caso de los circuitos de los divisores de corriente. Se puede dividir la tensión mediante un divisor de tensión, limitar la corriente para proteger los componentes sensibles. Finalmente, las resistencias eléctricas son componentes clave en el mundo de la electrónica. Nos permite controlar y gestionar el flujo de la electricidad, lo cual es crucial para el funcionamiento seguro y eficiente de los dispositivos eléctricos. Para la próxima clase, ustedes van a investigar sobre el código de colores de las resistencias y los valores comerciales de los resistores.